integrativa, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos. O bueno, si le parece, vamos a echar un vistazo a algunas páginas web internacionales y, por ejemplo, ¿qué referencia hay en los Estados Unidos? Perfecto. Estamos hablando, cuando hablamos de medicina integrativa, estamos hablando de hacerle más llevadera la enfermedad, por ejemplo, cuando usted hablaba del cáncer, no curarlo, ¿eh? No curarlo. Estamos hablando de que sea más llevadera. Nadie dice que se va a curar el paciente meditando. Ya. El problema es, ¿cuál es el problema de abordar y disminuir el estrés en un paciente con cáncer y su familia? ¿Cuál es el problema de, en lugar de decirle coma de todo, coma dieta mediterránea? Tenga este folleto, señor, aprenda esto. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien tiene algún problema en ese sentido? ¿Verdad que no? Y yo digo, cuando les estaba diciendo que tuve el honor de ver la presentación de estas guías de oncología integrativa, y al lado mío había un señor que en un determinado momento levantó la mano y se puso crítico con esto. Pero crítico porque decía que era poco. Ajá. Ese señor decía que habían hecho poco énfasis en la nutrición. Y ese señor viene de la Escuela de Medicina de Harvard. Con lo cual, en ese sitio se dieron lugar el encuentro de numerosos representantes de las más prestigiosas universidades, de Estados Unidos sobre todo, pero también de Europa. Entonces, yo digo, tenemos que dar paso, copiemos eso, copiemos lo que está bien hecho, que en definitiva siempre lo hemos hecho. Ahora mismo cuando se le diagnostica a una persona con cáncer de mama, de cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí. De lo que estamos hablando, podemos hablar de más enfermedades, ¿no? Pero bueno, en principio del cáncer, que es lo más duro, ¿no? Ahora mismo se les oiga, tiene usted un tratamiento de quimioterapia, si quiere sígalo, radioterapia, en fin, ¿no? Sí. Pero esto le va a hacer pupa, esto le va a dejar a usted fatal, le va a dejar fatal durante un tiempo, se le va a caer el pelo y todas estas cosas. Eso va a seguir ocurriendo. Pero el médico le puede decir, pero bueno, vamos a cambiar un poquito las conductas para que su cuerpo reaccione mejor. Absolutamente. A este tratamiento. Usted, por supuesto, va a dejar de comer bollos. Digo, estoy diciéndolo por decirlo, usted me corrige, ¿eh? No, es correcto. Vale. Es correcto. Si el paciente... A ver, hay un correlato muy importante y lo pueden ver en las cifras de la Organización Mundial de la Salud entre la obesidad y el cáncer. Entre los malos hábitos sostenidos durante muchísimos años y la génesis del cáncer. Entonces, ¿cómo no le vamos a prestar atención a la nutrición? Si una paciente viene con sobrepeso y tiene un cáncer de mama, me tengo que preocupar por ese sobrepeso. Yo no la tengo que alimentar, la tengo que nutrir de una manera adecuada. ¿Para qué? Para que del minuto cero hablemos de ¿qué? De la prevención secundaria. Porque si no era mala mi nutrición hasta ahora y solamente pongo el foco en la quimio, la radio y la cirugía, no estoy poniendo el foco en lo que pudiera venir después. Es decir, es coherente el mensaje. Tan coherente es que lo pueden ver, por ejemplo, en el hospital de referencia a nivel mundial, que es el MD Anderson Cancer Center. En el MD Anderson Cancer Center, los pacientes hacen yoga, los pacientes hacen tai chi, los pacientes practican meditación. Sí, de momento no conocemos caso de que haya gente que haya enfermado ¿Por meditar? Por meditar ni por creo yoga. Que no. Ni por yoga, ¿no? Yo creo que no. Bueno, se habla muy bien del yoga. Quien ha tenido oportunidad de practicarlo, sin estar enfermo de nada, ¿eh? Sí. Ya experimentas Es correcto. Experimentas un cambio en tu organismo, en tu vida, en tu forma de ver las cosas incluso. Es correcto. Yo creo que es una de las prácticas que bueno, al que tiene ganas de probarlo es muy bueno para lo que es una actividad mente-cuerpo. Pero también es cierto que como somos todos tan diferentes, sí, el yoga no va para todo el mundo. A lo mejor va mejor un tai chi para alguna persona. Claro, con lo cual esto lo tendría que prescribir, por si se puede prescribir el yoga, por decirlo de alguna manera, en la receta lo tendría que prescribir el profesional. Es que el profesional es el que tiene que saber. El colegiado, ¿no? Que digamos que esto lo llevamos al acto médico. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que... Por ejemplo, el yoga, desde el punto de vista de lo que es la definición, es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿sí? No es solamente los ejercicios físicos son las asanas.
cuando hoy en día el yoga está muy de moda y es un yoga muy físico, que está bien, pero cuando estamos hablando de la intervención en pacientes, hay algunas líneas de yoga que van mejor para determinadas cosas. Por ejemplo, el Iyengar va muy bien para la rehabilitación de columna, para los problemas osteoarticulares, discopatías. Y, por ejemplo, el yoga que nosotros utilizamos en los pacientes con cáncer es un yoga mucho más suave, un yoga, hacemos mucho más relajación, los pranayamas que tienen que ver con la respiración, los mantras, o sea, se utilizan muchas cosas, pero para eso también hay que saber, hay que estar entrenado. Bueno, el Consorcio Americano de Medicina Integrativa, el MD Anderson, que usted decía, tenemos imágenes de su página web, en Nueva York, Sloan Kettering de Nueva York sí. También, el Instituto Karolinska de Suecia. Estas son algunas referencias que tenemos ahí que vamos a ir viendo. ¿Cómo llegan los americanos a irrumpir? Porque a ellos les costó un poco también, ¿no? Les costó bastante, pero es una... Ustedes saben que el modelo americano es muy diferente, es un modelo de salud privado, sí. Donde cada uno de alguna manera tiene que buscar sus recursos para afrontar sus problemas de salud. Por eso que nuestro modelo es mucho mejor en ese sentido. Y lo único que tenemos que hacer es mejorarlo un poco, nada más. Usted imagínese qué significaría para un hospital contar con la sala, que siempre la cuentan, que es la sala de rehabilitación, con un monitor bien entrenado de yoga adecuado a cada patología. ¿Cuál es el problema? ¿Qué gasto nos va a traer? ¿Un gasto bestial? Pues no. La actividad de grupo... ¿Qué proporciona esto desde el punto de vista del organismo? ¿Qué va a suponer el hecho de que hagamos acupuntura, yoga? Por ejemplo, la alimentación lo tengo clarísimo. Sí, usted hacía referencia antes de los efectos colaterales. ¿Sí? Los pacientes, muchos de ellos van a tener náusea, van a tener vómito, van a tener fatiga y van a tener trastorno del sueño. Esos cuatro síntomas son muy comunes en los pacientes oncológicos que tienen que pasar tanto por la radioterapia como por la quimioterapia. Y en estas guías se puede rescatar que lo que más evidencia tiene la acupuntura es en ese tipo de casos. O sea, más allá de que en algún momento le tenga que dar algún fármaco para paliar esos efectos colaterales de los tratamientos, puedo recurrir en primer término a la acupuntura. Acupuntura que debe ser practicada por alguien entrenado, por alguien que tenga experiencia y monitorizado por un personal sanitario. En este caso, el médico integrativo, el médico que dedica y que ha estudiado y que sabe. El médico no puede saber todo, pero como decía antes, la diputada del partido Podemos. Bueno, yo coincido con ella, no se puede saber todo, pero sí se puede delinear y se puede supervisar la actividad. Es decir, por eso la necesidad de regular esto, la necesidad de regularlo. Porque sí es cierto que hay intrusismo, sí es cierto que hay gente que hace las cosas de aquella manera, pero por algún lado tenemos que empezar.